Cuando escuchas truenos y rayos, dime si no te sientes asustado y con ganas de ir a esconderte. Sabes, en la Biblia Jesús llama a dos de sus discípulos así, los hijos del trueno. Se cree que Juan y Jacobo eran llamados así porque tenían algunos problemitas en su carácter. Pero a mí me parece fascinante que luego de compartir tiempo con Jesús, su vida cambió por completo. ¿Tú tienes algo que cambiar? Hoy quiero recordarte que todos somos los hijos del trueno y que la verdadera transformación solo está en Jesús. Hola, bienvenidos nuevamente a Los Hijos del Trueno Podcast. Estamos en nuestro episodio número 8 y hoy tengo un súper invitado, Kevin. Bienvenido a Los Hijos del Trueno. Hola hermano, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos están viendo. La verdad es que estoy bien contento de poder estar aquí con vos. Hay bastante que platicar. Sí. Entonces, gracias por invitarme. Hombre, gracias a vos por estar aquí con nosotros. Para todos los que nos están viendo en YouTube, pues bienvenidos a la sala de Los Hijos del Trueno. Para los que nos están escuchando en Spotify, vayan a YouTube a ver. No son bromas, quédense ahí en Spotify. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más. Y Kevin, de verdad, gracias por aceptar mi invitación. Para los que no conocen a Kevin, vamos a darles un pequeño resumen. Nada más. Sí, chiquito. Kevin es pastor de un equipo de jóvenes de Iglesia Vida Real, ¿verdad, sí, Kevin? Correcto. ¿De qué edades estás trabajando? Es de 15 a 17 años. De 15 a 17 años. Aparte es ingeniero industrial. Sí, ¿verdad? correcto. Bien investigado. Y por si fuera poco, tengo el placer de conocer hace muchos años a Kevin. Estudiamos juntos en el colegio. Cuando veníamos para acá, venía haciendo memoria. Yo tengo idea de que la primera vez que tengo un recuerdo tuyo es cuando estábamos en tercero primaria, creo yo, que nos tocó juntos, imagínate, teníamos como 9 años, creo yo. Seguro, yo sí. Borré cassette, creo que de secundaria para atrás, o sea, no. Esa es la idea que tengo de conocerte, pero ya tenemos muchos años de conocernos, pero total. Qué bueno que estés aquí con nosotros, la verdad que para mí es un placer cada vez que tenemos un invitado y no sos la excepción. Así gracias, brother. En el episodio pasado platicamos un poco acerca de nuevos comienzos y hablamos acerca de la historia de Zaqueo y cómo él vivió un nuevo comienzo cuando Jesús llegó a su vida, cuando Jesús llegó a su casa, y la salvación, dice la Biblia, que entró a la casa de Zaqueo cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Y quiero que sigamos hablando un poco de esto, Kevin, y a mí me gusta mucho una frase que se encuentra en Efesios, específicamente en Efesios 4, y el título que normalmente le ponen a esa perícopa de la Biblia es Una nueva vida en Cristo. Y me parece bien interesante que va totalmente de la mano con lo que hablábamos de nuevos comienzos, y es que cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos una nueva vida en Cristo. Totalmente. Y pues antes de meternos a discutir y todo, pues tengo muchos años de conocerte, pero la verdad no conozco cuál es tu historia de cómo te acercaste a Dios. Curioso, sí, es curioso porque igual les cuento a todos. Cuando creo que nos conocemos, o sea, yo honestamente mi primer recuerdo de vos ya es en secundaria, sí, pues, o sea, claro. De verdad, yo la primaria, por muchos factores, mejor la quise olvidar. Estuvo bueno. Pero yo conocía, digamos, ¿por qué me encanta servir en el ministerio juvenil? Claro. Porque yo conocía a Jesús en el ministerio juvenil, ¿verdad? Okay. De hecho, más o menos como a los 15 años. Sí, pues. Calcula tercero, cuarto bachillerato, sí, por sí. ahí más o menos. ¿Cómo fue quizá un chavo y tal vez ustedes están pasando por lo mismo y vos sabes cómo funciona el hecho de estar rodeado de una presión social que a veces te lleva a hacer cosas que uno no quiere nada más como encajar, ¿verdad? Pues esa es parte de mi historia. Amigos llevaron a hacerme como que influyeron en mí para que yo hiciera cosas que obviamente hoy en día volteo hacia atrás y digo, ojalá lo que yo hago en el ministerio juvenil les sirva para que ellos no cometan esos mismos errores. En fin, yo llego a conocer a Jesús como a los 15 años más o menos, y me enamoré. O sea, honestamente, como vos lo decís, en un instante para mí fue una vida nueva. En un instante, o sea, yo recuerdo la noche que conocí a Jesús en un campamento o en un retiro de la iglesia. Estar escuchando una canción que la letra, no recuerdo toda, pero el coro dice, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Okay. Y solo estaba sonando eso, era un coro repetitivo por la banda y yo solo, o sea, me quebré. Y ahí yo dije, y mi oración en ese momento fue, Jesús, pero es que ¿acaso no sabes quién soy, verdad? Claro. ¿Acaso no sabes lo que yo he hecho? Sí.
Y él me respondió, y lo tengo tan claro, yo no llevo una lista de tus pecados. Wow. Y eso me transformó. Entonces a raíz de eso empecé a servir. Yo tocaba guitarra, entonces empecé a tocar en la iglesia, y eso poco a poco me fue acercando más a Jesús, a nuevas amistades. Claro. Y enos aquí, unos años después. Varios. Sí, varios años después. Casi 10. Uf, Sí, casi si lo 10 pones años. así, ya se escucha bastante. Sí, pues me parece bien interesante cómo nos compartís cuál es tu historia, porque en otras oportunidades yo pude contar algo parecido. Yo vengo de una familia cristiana, mi abuelo pastor y todo, pero muchas veces, como vos hablas, la presión de los amigos, Sí. la presión de las circunstancias, y nos llevaban a hacer y a tomar actitudes, a tomar acciones que no eran las correctas. Y me parece súper interesante que nos comentes un poco de cómo fue que te acercaste a Jesús, porque eso es lo que hemos estado hablando nosotros en este podcast durante toda esta primera temporada, y es transformación. Claro. Y siempre digo esta frase de último, pero creo que queda perfecta hoy. La verdadera transformación solo la vamos a encontrar en Jesús, porque como dices, no necesitaste una gran experiencia, simplemente fue encontrar realmente a Jesús para que tu vida cambiara. Totalmente. Y a ver, contanos qué tan real fue en tu vida, porque yo sé que no es un proceso fácil, pero qué tan real fue en tu vida una nueva vida en Cristo luego de eso. Y que me quiero portar bien real. Dale, ¿verdad? dale, así se vale. Es complicado, Sí. porque uno cree que... Yo recuerdo salir de ese campamento en fuego, ya sabes, ¿verdad? Cabal. Como cuando uno regresa a su casa y dice, me como el mundo Sí. porque el Señor está conmigo, pero llegas a tu casa o al colegio o a la situación donde estés, universidad, trabajo, y las circunstancias no se... O sea... No cambiaron son las con vos, mismas, sí, cabal. no cambiaron con uno, es Cabal. lo mismo. Entonces, ese choque que uno tiene con, digamos, con la cultura, Claro. con lo que estás viviendo, es lo más difícil. Yo lo que sí creo, y quizás es algo que quisiera dejar, ¿verdad? Es que la transformación va acompañada del servicio. Ok, me Eh, parece perfecto. Yo hablo desde mi experiencia, Ajá. pero creo que cuando uno conoce a Jesús, la manera más rápida de acercarse a Él es hacer lo que Él hacía, ¿verdad? Y lo que Él hacía era servirle a las personas. Totalmente. Yo que creo, pasan tres cosas, te diría yo, cuando uno sirve. Uno, se hace más como Jesús. Claro. Y por ende, entonces, como que entendés la responsabilidad que tenés al cuidar la santidad. Eso es bien importante, ¿verdad? Dos, te acerca a personas que te agregan valor, ¿verdad? De salir de un contexto donde venís de personas, como hablamos, ¿verdad? Claro. De amigos que no conocen a Jesús, o sea, y uno era igual, por eso Claro. yo entiendo el contexto. Un pastor una vez me dijo, siempre mira a la gente por sus heridas y no sus comportamientos. Wow. Y, o sea, entiendo que Totalmente. todos venimos rotos y algunos expresamos eso de otra manera. Entonces, la segunda es que te acerca a gente que te agrega valor. Y la tercera, para mí, es que te da un sentido de que no sos el centro del mundo. Y que entonces las personas son lo que más importan, ¿verdad? Y entonces ahí encontré un propósito. Y el propósito me llevó a decir, ok, no quiero estar lejos de esto, Claro. ¿verdad? Entonces uno reflexiona y dice, mi vida antes de Jesús era esta, sin sentido, muy desordenada, pero la nueva vida para mí viene, o la transformación viene muy ligada al servicio, ¿verdad? Independientemente si es en la iglesia, es que eso es bien importante, ¿verdad? Porque puede ser que, o sea, tal vez alguien que nos está escuchando no va a una iglesia. Pero yo aprendí que puedes servir en tu casa, Así ¿verdad? es. Puedes servir en tu trabajo, puedes servir en la universidad. Y no solamente servir en predicar, que podemos caer a eso, ¿verdad? La alabanza, que me ponen ahí arriba es porque estoy sirviendo. Correcto. Por ejemplo, servirle a tus papás. Si ya tenés un trabajo, pone algo en tu casa, ¿verdad? Si de repente estás en la universidad, o sea, sé amable. Es que es tan simple, ¿verdad? Totalmente. Para mí, y yo lo creo así, es que es evangelio práctico, ¿verdad? ¿Sabes qué pienso yo vos? Que en nuestra edad, y tal vez en este como segmento de adolescentes, jóvenes, adultos,
complicamos mucho las cosas. Sí. Complicamos mucho las cosas y creemos que la transformación tiene que ser radical y que Jesús va a hacerlo todo por nosotros, y que una vez un encuentro con Jesús viene y vos sos cambiado y tus situaciones cambian. Yo pienso que uno tiene que tomar responsabilidad y servir para encontrar la verdadera transformación, ¿verdad? Y me gusta algo, y te dejo hablar, brother, perdón. Dale, no, si vos sos el invitado. Me gusta, tal vez me corregís si ustedes, no recuerdo la cita bíblica, pero dice Pablo: sean transformados mediante la renovación de su mente. Hay una versión que dice: sean transformados mediante el cambio de sus pensamientos. Y me fascina eso, porque cuando servís cambia tu pensamiento. Totalmente. Eso. Que se renueve su entendimiento, dice una versión más antigua. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es cambiar tu forma de vivir, empezando cambiando tu forma de pensar, de actuar. Total. Y como vos decís, meterte a servir, meterte a hacer algo por los demás, me fascinó lo que dijiste, te ayuda a ser más como Jesús. Y creo yo que esa es la clave para vivir una vida nueva. Que tu vida debe de buscar ser una vida como la de Jesús. Total. Por eso es una vida nueva en Cristo. Total. Porque la misma Biblia dice: las cosas viejas tienen que pasar, porque todas son hechas nuevas. Pero hechas nuevas, ¿a quién? A un influencer que miras en Instagram, a un pastor, no, son hechas nuevas a imagen de Jesús. Y me gustó que lo que dijiste, porque creo yo que es algo vital. Para poder empezar a vivir una transformación real, empezate a meter. O sea, yo conozco gente de que ha tenido esos momentos, como vos decís, pero como ni siquiera tienen que estar en la iglesia, sino que en su casa, pero han decidido: estuvo bien bonito, pero la cosa sigue igual. Y no, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Correcto. De hecho, me encanta... es incomprendida la palabra arrepentimiento, ¿verdad? A mí me encanta, y la primera predica de Jesús, literalmente la línea que está en Mateo dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Esa es su primera predica. Te puedes imaginar lo importante que tiene que ser el arrepentimiento. Pero fíjense que la palabra original de arrepentimiento es metanoia en griego, y significa una transformación de la mente que produce una transformación en el corazón. Totalmente. Que se evidencia con un cambio de vida. Y entonces yo digo: wow, o sea, el arrepentimiento no es Dios, perdón otra vez, sino es tomar acción y decir: ok, voy a agarrar las riendas de mi vida de la mano de Jesús, y voy a cambiar mis actitudes, voy a cambiar lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Voy a cambiar lo que yo estoy haciendo. Y como te digo, y perdón que redunde, pero para mí la única manera de hacer eso es servir, ¿verdad? Es servir, perfecto. Es crecer en una comunidad que mutuamente se agreguen valor, ¿verdad vos? Hay una frase de John Maxwell que dice: si tus mejores amigos son las personas con las que te sentís más cómodo, no son tus amigos. Yo escuché eso y dije: ok, ¿qué gente me estoy juntando y me está retando a ser mejor? Entonces es una decisión, ¿verdad? Porque el cambio de vida podría parecer que es 100% responsabilidad de Jesús. Sí, o sea, ya te acepté, ven y cambiame, ¿va? Exactamente, ¿verdad? Pero yo creo que no somos marionetas. No. Entonces, si Jesús dice: yo te puedo dar una transformación de vida, que Él lo dice, ¿qué vas a hacer vos por ti? ¿Verdad? Yo puedo hacer todo, pero necesito que hagas vos lo que a vos te corresponde. Totalmente. ¿Verdad? A mí siempre me ha gustado pensar que nuestra relación con Dios es como un camino, donde vos estás de un lado del camino y del otro lado está Jesús, con los brazos abiertos esperándote, diciéndote que te ama, diciéndote lo mucho que él ha hecho por vos, pero es tu trabajo caminar a Jesús. Sí, sí. Él ya se acercó a vos, Él se puso frente de tuya, Él se mostró a vos, pero es tu decisión acercarte a Él. ¿Por qué? Porque me gustó mucho lo que dijiste, no somos marionetas. Sí. Somos seres humanos que tienen el poder de decidir. Y creo yo que ese poder de decidir es lo que muchas veces no nos permite transformarnos, porque la decisión de una vida nueva, la decisión de correr a los brazos de Jesús, la decisión de amar y enamorarte totalmente de Él, es tuya. Totalmente, totalmente.
De hecho, me venía, y qué genial lo que dijiste, porque pensé en que Jesús dice, yo soy el camino, pero Él no es el caminante, ¿verdad? Exacto. O sea, Él es el camino, vamos para allá. Y curioso porque me lleva a la parábola del hijo pródigo. El que decide irse es Él, ¿verdad? Sí. El que decide regresar es Él. Exacto. A mí me encanta eso porque Él dice, dame lo que a mí me corresponde, como que si supiéramos lo que es estar bien fuera de Jesús, ¿verdad? Y después Él dice, ya en su... la Biblia es bien clara y dice, una vez entendió lo que había hecho, decidió regresar a su padre. Y entonces, curioso, ¿verdad? Porque Él regresa con una actitud de, no merezco ser llamado tu hijo, trátame como cualquiera de tus sirvientes. Pero me encanta porque... en la historia el padre ni siquiera le responde a eso, ¿verdad? Él solo lo abraza y le dice, traigan la mejor ropa, maten al mejor animal, vamos a hacer fiesta. Él no le dice, o sea, y lo genial es que dice, porque hoy mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Y tal vez nos pusimos muy teológicos y lo que quieran, pero realmente es bien importante el saber una cosa. Esto es lo que yo les digo a los chavos de 15 a 17. Es una edad importante, o sea, tomas decisiones radicales que pueden definir los siguientes 10 años de tu vida. Y ya vamos a hablar de eso por el anillo que tenés en la mano en un ratito. Pero yo lo que les digo es esto, mucha. Jesús tiene los brazos abiertos todo el tiempo, ¿verdad? Pero nosotros somos quienes les damos la espalda, a veces por temor, por vergüenza, por culpa, pero la mayoría de veces por soberbia, por creer que somos suficientes sin Él. Así es. Y perdón, ¿verdad? Y no íbamos a hablar del servicio, pero ¿qué es lo único que te hace quitarte la soberbia? Es servir a otros. Totalmente. ¿Verdad? A mí me parece súper atinado lo que estás diciendo porque el mismo Jesús, la última cena que tuvo con sus discípulos, a mí me encanta esa escena porque vemos muchas facetas de Jesús. Pero antes de sentarse a la mesa, les da la mayor muestra de servicio que existe en la vida. Y Jesús, siendo el maestro, siendo el jefe, si quieren llamarlo así, siendo el que más sabía, al que se le debería dar respeto y honra. La Biblia nos cuenta que se humilla, pero no en el mal plan, sino que con un corazón sencillo se humilla ante sus discípulos, que la mayoría de ellos, según lo que sabemos, la mayoría de ellos tal vez no tenían algún estudio, la mayoría de ellos tal vez ni sabían leer ni escribir, la mayoría de ellos no eran preparados como era el Hijo de Dios que estaba enfrente de ellos. Y se inclina delante de Dios, toma agua y le lava los pies en un símbolo de servicio, de humillación y de nada de soberbia, como decías. Y como decís, eso es lo que más nos cuesta muchas veces vencer para poder acercarnos y correr a los brazos de Jesús. Y sabes, a mí eso me vuela la cabeza. A mí lo que más me fascina de esa escena de Jesús es que en medio de los que estaba ahí también estaba Judas. Y Jesús sabía que Judas lo iba a ir a entregar. Pero a él no le importó y no pasó de largo de Judas y no le lavó los pies. No. Jesús decidió ser humilde y lavar los pies de Judas también. Y entonces ahí es donde entra la pregunta a nosotros: si el mismo Jesús decidió ser lo bastante humilde para poder servir a las demás personas, ¿por qué nosotros no podemos ser humildes? Para acercarnos a Él. Sí. Es parecería impensable, ¿verdad? Lo que hace Jesús. De hecho, es tan como surrealista porque no hace ningún sentido de que el Hijo de Dios haya hecho eso con seres humanos. Pero es que eso demuestra el corazón del Dios al que servimos. Y como te decía, no sé quiénes son el público de este podcast. Espero que si conoces a Jesús nos estés escuchando y estés tomando nota. Y si no, que tomes el reto y quizá la valentía de poder abrir tu corazón, ¿verdad? Así es. Porque estamos hablando de una vida nueva. Como hablamos, dice, yo soy el camino, ¿verdad? No el caminante, lo que dijimos. Yo soy la verdad. Entonces todo lo que encontrás en Jesús es verdad. Y tenemos muchas voces y mentiras que están constantemente, pero me encanta que él termina, yo soy la vida. Y hay veces vos que... No sé si va a sonar muy controversial esto que voy a decir. Dale, soltalo ahí.
pero me parece que hay gente que está en la tierra muerta. Totalmente de acuerdo. No porque anden tristes y deprimidos, que puede pasar. Sí, claro. No desmeritamos o demeritamos las enfermedades mentales. No, claro, eso hasta los cristianos. Claro, nadie está libre de eso. El cerebro es. No, nosotros, a los cristianos no nos da eso. El cerebro es un músculo, un órgano que se puede enfermar. Sí, total. Nada que ver con eso, pero tenés toda la razón. Sí, yo a lo que voy, o el sentido de creer esto, y me duele pensar que nuestra generación camina en la tierra muerta como zombies, ya sabes. Literal. Porque no has encontrado un propósito de vida. Y yo creo que lo único que te acerca a ese propósito es darte cuenta de que el único que da vida es Jesús. Así es. ¿Verdad? Y me encanta eso porque, ponele, estamos en una época, digamos, donde incluso los chavos que nacieron después del 2000, ¿verdad? Creo que centennials, ¿verdad? Sí, sí. Es entretenimiento, información inmediata, todo lo que consumen. Les soy sincero, a mí hasta me cuesta TikTok, o sea, yo ni ¿verdad? tengo TikTok. O sea, es muy rápido, es muy veloz, no encuentro nada, siento que pierdo el tiempo, pero yo escuché o leí, no recuerdo, que el spam de atención de los centennials son 5 segundos. Imagínate. Y el de los peces dorados son 17 segundos. Tiene más atención. Exacto, y yo decía, y entonces yo digo, ¿cómo competís con eso? ¿Verdad? ¿Cómo competís con por ejemplo, un TikTok que es de 30 segundos, lo más? O sea, los primeros 5 segundos lo enganchaste, él lo va, o ella lo va a seguir viendo. Y yo pienso esto, fíjate vos, la única manera de competir con lo instantáneo es con lo eterno. Totalmente. Y la única manera de no ceder al placer instantáneo, a las críticas instantáneas, al chisme instantáneo, es conocer una vida eterna, ¿verdad? Es un contraste porque es un instante versus una eternidad, ¿verdad? Y qué bueno que estemos hablando de esto, es porque a mí me fascina creer esto. Fue un instante lo que a mí me cambió la vida, pero las decisiones que yo tomo después de ese instante van a repercutir en la eternidad. Así es. Y para mí eso es la clave de esta tierra. ¿Para qué estás aquí en la tierra, verdad? Es un instante el que te cambia la vida, pero las decisiones que tomes después repercuten en tu eternidad, ¿verdad? Así es. Y me encanta que estamos claros que en el concepto de que vida, la única forma de vivirla es a través de Jesús. Sí. Una vida real. Sabes, yo siempre he tenido mucha intriga por predicar de Jesús, y una de estas noches platicaba con mi mamá específicamente. Yo le decía, mira, ma, qué interesante que en América Latina los predicadores, los evangelistas que vienen, muchas veces tienen cómo hablarle a la gente de América Latina, porque vivimos en una situación donde hay mucha pobreza, donde hay mucha enfermedad, y te entran por ahí, ¿verdad? Dios es un Dios sanador, y sí es cierto. Y yo le decía a mi mamá, pero mamá, ¿cómo le vas a ir a predicar a un europeo que lo tiene todo? Le digo yo, que tiene seguro médico, que es universitario, que tiene una buena vida, que está viviendo bien. Y llegamos a la conclusión luego un buen rato, que la única forma de hablarles realmente es mostrarles la vida diferente y la vida nueva que Jesús les puede dar. Y entonces ahí es un resumen de que tal vez lo que está bien y que predicamos y con lo que evangelizamos es cierto. Jesús hace todas esas cosas por nosotros, pero lo más intrigante, lo más excelente que puede darnos Jesús es que nos dio vida. Sí. Él nos dio su vida. Y yo no sé cómo lo ves vos, pero a mí me enchina la piel pensar de que alguien me amó tanto como para dar su vida por mí. Sí, hay un pasaje, no recuerdo ahorita dónde, pero dice, muy pocas personas darían su vida por alguien bueno. Algunas personas darían su vida por alguien muy bueno. Nadie daría su vida por alguien malo, pero Jesús dio su vida aún cuando nosotros éramos pecadores. Así es. Bueno. Y es que es fascinante pensar en una nueva vida. Te cuento y seguro vos me vas a entender mucho mejor. Yo estoy por casarme, ¿verdad? Eso es una nueva vida. O sea, eso es una nueva. Me estoy por casar con mi novia del colegio, que por cierto la conoces también. Y entonces todo este digamos,
momento a casarnos, que es el compromiso y demás, ha sido bien bonito, pero obviamente ha sido retador el acoplarme a sus gustos y necesidades y yo también. Y eso que no estoy casado, o sea, es simplemente decidir qué pastel vamos a dar, te puedes imaginar, ¿verdad? Así de como de 10 opciones de pastel, 10 opciones de relleno. Sí, por favor, pasteleros, solo vainilla y chocolate, no ofrezcan nada más. No, son bromas, pero ha sido bien bonito. O sea, honestamente es una nueva vida que asusta. Totalmente. Porque estás acomodado al sentimiento de control, ¿verdad? Vos te acomodas al sentimiento de control. Entonces cuando viene alguien a mover tu mundo, en este caso estamos hablando de mi novia, tu esposa. Claro. O sea, no es la misma persona. No, que claro. tiene su esposa y yo mi novia. Que por cierto no les había dicho que hace un mes me casé. Sí, ya di la primicia y lo spoileé. Perdón. Claro. Sí, no, ¿qué les va a contar en otro podcast toda la historia? Después otro día vamos a tener un podcast con ellas dos también. Nice, estaría esa está buena, ¿verdad? Pero en fin, da miedo, ¿verdad? Sí, porque el sentimiento de control sobre tu vida, incluso yo honestamente, ahorita en este punto todavía voy a mi casa y sé que va a haber comida. Claro. ¿Verdad? O sea, mis papás se encargan de eso. Pero ya en un momento que es menos de un mes, yo voy a ir a mi casa con la certeza de que va a haber comida si yo cocino. Claro. ¿Verdad? O sea, si vas al súper. Si voy, o sea, tengo que ir al súper para que yo poder cocinar, claro, para yo poder comer. O sea, es un proceso. Y yo creo, y lo platicábamos antes de empezar, que muchas veces la iglesia en la Biblia se toma como la esposa de Jesús. Así es. ¿Verdad? Y de esa manera ilustran cómo Jesús ama a la iglesia, ¿verdad? Como una esposa. Cabal. Entonces yo me pongo a pensar, es increíble cuánto Jesús ha hecho por su novia. Así es. ¿Verdad? Y yo ahora que lo pienso digo, ok, es tan bonito ceder en esos detalles y que ella se sienta amada, ¿verdad? Yo he entendido esto con Jesús, ¿ok? Jesús me ama tal y como soy. Y esa frase puede sonar a la mitad si no termino con esto. Jesús me ama tal y como soy. Eso no es un permiso para seguir siendo así. Él me ama tal y como soy, pero me ama demasiado para dejarme como estoy. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él me acepta y así sucio, embarrado, como te sintas con culpa, vergüenza, etcétera, te acepta, te abraza. ¿Te imaginas cómo venía el hijo pródigo después de comer con cerdos? Sí, venía, pero ¿verdad? O sea, como nosotros después de física en el colegio. Después de la mía. Después de correr la mía con los 12 puntitos. Cabal, después de echar desodorante ahí en la clase. O sea, sucios. Él nos acepta, pero lo primero que hace es quítenle la ropa vieja, ¿verdad? Quítenle la ropa vieja, vamos a celebrar. Y entonces a mí me fascina esto y regresando al punto de una vida nueva, ¿verdad? Ahorita voy a empezar una vida nueva con mi esposa, vos estás empezando una vida nueva. Y el hecho de servir, ¿verdad? Claro, de decir, no soy el primero, sino que le voy a servir, a mí me hace pensar en que incluso Jesús, siendo Dios, Él dijo, es que les voy a dar una salida, ¿verdad? Es que les voy a dar una salida. Y entonces yo resumiría mi vida nueva en que encontré una salida y paradójicamente al mismo tiempo una entrada. Eso iba a decir yo. ¿Sabes? ¿Verdad? Sí. Encontré una salida de mi vida vieja y una entrada a una vida nueva. Totalmente. Lo que estás diciendo creo que me parece excelente porque la misma Biblia compara la vida y el caminar con Dios con un matrimonio. Cabal, estaba recordando que unos meses atrás en una despedida de soltero que me hizo mi papá con unos amigos súper cristiana, ¿verdad? Obviamente no van a pensar, solo pastores y amigos así habían ahí. Pasó un pastor muy amigo mío y dio un consejo que me fascinó y me voló la cabeza. Porque la Biblia, no estoy ahorita exacto de la cita exacta, pero Pablo viene y dice, a los esposos les dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y él lo estaba aplicando en el sentido de lo que yo estaba empezar a vivir con una nueva vida matrimonial. Pero a mí me parece súper interesante que amar a Jesús y amar esta vida nueva tiene que ser de la misma forma en la que Él nos amó a nosotros.
La misma forma, en la misma decisión que Él tomó de amarnos sin importar, ¿sabes? Jesús no sabía si íbamos a aceptar su regalo o no, pero sin importar eso, decidió morir en una cruz por nosotros. Sí. Y esa es la vida nueva. La vida nueva es aceptar lo que Jesús tiene para ti. Porque ¿sabes qué es lo más chilero y lo más interesante? Estás asegurado que es lo mejor para vos. Jesús no va a traer algo que te va a hacer mal. Tal vez no va a ser lo que querés. Porque hay veces que la vida nueva en Jesús nos hace separarnos de cosas que amamos, nos hace cambiar algunas circunstancias. Tal vez no es tu plan, tal vez no es lo que iba a hacer, pero eso es así en toda vida nueva. Yo te lo digo y te spoileo esto. Después de un mes, cuando estés en mis mismas circunstancias, te vas a dar cuenta de que el matrimonio no es solo lo que hemos visto en la televisión, ¿no? Sí. Muchas veces hay que renunciar a cosas que uno ama, muchas veces hay que renunciar a circunstancias específicas, y no porque esté uno frustrado ahí, no, sino porque amas a la otra persona y decidís vivir una nueva vida junto a ella, y decidís vivir una nueva vida de ambos, ya no es solo tuya. Igual pasa con Dios. Y quiero terminar con esto. Cuando vos tomaste la decisión de casarte con tu esposa, cuando yo tomé la decisión de casarme con mi esposa, vos decidiste que ya iba a dejar de ser tu vida, iba a ser su vida. Yo en los votos que hice con mi esposa, empecé diciendo, hoy termino de escribir mi historia para empezar a escribir nuestra historia. ¿Por qué? Porque decidimos unirnos. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando decidís que la vida de Jesús, que su historia, que su amor te transforme, estás renunciando a tu historia y a vivir su historia. Sí, totalmente. Yo creo, y escuchándote y la pasión con la que transmitís esto, igual seguro me pasa a mí, porque me encanta hablar de esto, y yo puedo pensar en mi yo de 15, 14 años, ¿verdad? Y tal vez estar del otro lado y pensar, bueno, es que esto parece muy elevado, ¿no? ¿Verdad? Claro. O sea, esto parece como, me están diciendo que le sirva a las personas, me están diciendo que ame a otros como Dios ama a su iglesia, me están diciendo que solo regrese a Jesús. Eso me suena complicado porque mis papás se están divorciando, porque mi novia me acaba de dejar, porque me acabo de echar una clase, porque me acaban de quitar mi trabajo. O sea, qué complicado parece lo que estos dos están hablando, ¿verdad? Tan locos. O sea, tan idealista eso. Llevamos más o menos 10 años de conocer a Jesús. Por lo menos yo, ¿verdad? Pensando en los 15, casi 25. Y yo tal vez te puedo asegurar algo. Y es que, aunque los días parecen largos, los años se vuelven cortos. Y claro, luchas día a día con lo que tengas interna o externamente que pelear. Pero me encanta saber de que si Jesús murió por nosotros es porque Él cree, nos considera dignos de pelear esta buena batalla, fíjate. Así es. Y entonces solo quería como animarlos, decirles, ok, sí, tal vez, como dice un campeón de la UFC, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día prometo ser campeón. Eso fue lo que dijo, y ahora es campeón, sí, ¿verdad? Pero tal vez no hoy y tal vez no mañana. Totalmente. Pero es un progreso, poco a poco. Hay algunos que tienen un progreso más acelerado que otros. Hay algunos que y eso no está mal, ¿verdad? No, para nada. Porque una vida nueva se compone de momentos, ¿verdad vos? Totalmente. Entonces solo quería como, porque estaba pensando en eso, ¿verdad? En ¿qué quisiera escuchar el Kevin de 15 años? Y quizá le diría eso, es ánimo, brother, porque no es tan sencillo, pero vale la pena, vale la pena. Totalmente. Quiero que terminemos, Kevin, este momento. La verdad creo que ha estado súper lo que hemos hablado. Y me parece súper acorde a que podamos invitar a las personas que nos están viendo o que nos están escuchando, que tal vez no es el cristiano que va a la iglesia, sino que tal vez sos alguien que por ahí alguien te mandó este podcast y tú no conoces a Jesús y decís, estos locos están hablando de irrealismo, están hablando de cosas que solo en un mundo perfecto podrían suceder. Pero quiero decirte algo, si yo hoy estoy aquí
es porque Dios tuvo misericordia de mí y porque aunque no ha sido fácil, se puede. Sí. Y yo sé que Kevin, vos estás en las mismas circunstancias. Hoy ambos tenemos la oportunidad de dirigir dentro de la iglesia, de pastorear jóvenes, de ayudarles en este camino. Pero eso no significa que nosotros somos perfectos, no. Yo me considero el más imperfecto, el más pecador que pudo haber y que sigo pecando y que sigo luchando con mis imperfecciones. Pero saben, a mí lo que me fascina es que Jesús vino a morir por imperfectos. Y hizo el perfecto sacrificio para salvar a todos los imperfectos que deciden acercarse a Él. Sí. Así que termino con esto. Amigo que nos estás viendo, que nos estás escuchando, acuérdate, la verdadera transformación solo está en Jesús. Y en Él puedes encontrar el camino, la vida, la verdad, si vos te acercas a Él. Sí. Así que gracias, Kevin, por estar con nosotros hoy. Creo que ha sido un gusto, un placer. Hablamos de cosas que tocan fibras profundas del corazón y que nos motivan a seguir adelante. De verdad, queda pendiente. Vamos a agendarlo de una vez, un episodio con nuestras esposas ahí. Está bueno. Vamos a hacer un bonus ahí de matrimonios jóvenes. Está bueno, me gusta. A dar consejos de lo que no sabemos. Cabal, ¿cómo sobrevivir después de un mes de casados? Mira, está bueno, me gusta. Bueno, y a ti que nos estás viendo, gracias por seguirnos. Acordate de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Instagram. Y pues nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Bye.